mis hermanos, es una semana muy, pero muy especial para todo el cristianismo. Esta semana, mis hermanos, es conocida como Semana Santa y comienza hoy. O como otros lo llaman, la Semana de la Pasión de Jesucristo. ¿Verdad? Esta palabra pasión proviene del latín, que se dice patí y significa sufrimiento. La semana del sufrimiento de Cristo Jesús. Jesús, mis hermanos, hace 2020 años atrás, descendió del cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él nació a través de María, creció y a los 30 años, como nos dice el Evangelio de Lucas, comenzó su ministerio. Comenzó él a ministrar cuando fue bautizado y descendió sobre él el Espíritu Santo. Y la palabra dice que él ministró por 3 años, haciendo milagros, discipulando a sus 12 apóstoles, liberando al cautivo, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos. Todo esto empezó a hacer Cristo Jesús en sus 3 años de ministerio, mis hermanos, con el fin para culminarlo todo en esta semana. Él hizo todo eso, mis hermanos, mientras cada día se acercaba para últimamente llegar y culminarlo todo en esta semana que, repito, conocemos como Semana Santa. Hermanos, Jesús en un día como este, Él entró a la ciudad de Jerusalén por última vez para celebrar la Pascua. Sin embargo, esta Pascua a la cual iban a celebrar iba a ser muy distinta. Iba a ser una Pascua muy diferente, porque lo que iba a ser ofrecido como holocausto en ese día no iba a ser un cordero, sino iba a ser el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Cristo Jesús en esta semana iba a ir, mis hermanos, a la cruz y como sumo sacerdote entregar su propia vida como holocausto para los pecadores, para ti y para mí. Pero antes de ir a ello, antes de ser inmolado, antes de derramar su sangre, Jesús tenía que cumplir con una profecía dada 500 años antes de su nacimiento por el profeta Zacarías. Jesús, mis hermanos, al nacer y al hacer todo lo que Él hizo, Él cumplió con tantas profecías. Y esta era una más, la cual Él tenía que cumplir. Jesús, mis hermanos, tenía que entrar a la ciudad de una forma muy específica. No como Él quiso o como sus discípulos le dijeron, sino Él tenía que entrar a la ciudad cumpliendo la profecía que había sido dada por Zacarías. Jesús, mis hermanos, entra en un día como este a la ciudad de Jerusalén montado sobre un asno, declarando que Él es el Rey de los judíos. Hermanos, abran conmigo sus Biblias al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 9. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Zacarías capítulo 9. Vamos a leer versículos 9 al 10. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Zacarías capítulo 9, versículos 9 al 10. Zacarías le dice a Israel, alégrate, ¿qué dice ahí? Mucho, grandemente, bastante, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de ¿qué? De júbilo, de alegría, de gozo, hija de Jerusalén. ¿Por qué? Dice, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y miren lo que dice el verso 10. Y de Efraín
destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán ¿qué? Quebradas, y hablará paz a las naciones, y su señorío de ese rey será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Hermanos, el mensaje de hoy tiene de tema el Rey de paz. Digan conmigo, el Rey de paz. Hermanos, estos dos versículos que acabamos de leer se encuentran en medio de otros versículos que hablan de victoria y conquista sobre las naciones. Cuando tú lees versículos 1 al 8 de este capítulo y versículos 11 hasta el fin del capítulo 9, te darás cuenta que el profeta Zacarías está declarando victoria sobre las naciones. Está hablando sobre la destrucción de las demás naciones. Cuando lees y ves ¿qué naciones él está mencionando? Son naciones malvadas que habían derramado sangre. Eran naciones que estaban sumamente alejadas del corazón de Dios. Las naciones que Zacarías aquí menciona, mis hermanos, son naciones a las cuales sus hechos eran malas y habían dañado mucho a Israel. El pasaje nos habla de naciones que odiaban y oprimían a Israel. Y Dios le dice a Israel que cuando venga el Mesías, todas esas naciones serán destruidas. Miren lo que dice el versículo 8. Zacarías 9:8. Miren lo que dice. Entonces, le dice, hablando Dios, dice, entonces acamparé alrededor de mi ¿qué? De mi casa, del templo, como un guarda. Yo voy a proteger de mi templo, dice Dios, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el ¿qué? El opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Miren lo que dice el versículo 14. Zacarías 9:14 dice, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos ¿qué? Devorarán y hollarán las piedras de la onda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos de altar. ¿Y qué dice el 16? Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuanto es su bondad y cuanta su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Quiero que vean esto, lo que el profeta Zacarías está diciendo. Está diciendo que cuando venga el Mesías, Él los va a guardar. Él los va a levantar. Él va a conquistar. Él va a vencer. Él va a bendecirlo todo. Y esto es lo que Israel esperaba. Esto es lo que Israel tanto anhelaba. Esto es lo que Israel estaba buscando y deseando desde los tiempos de David. David, mis hermanos, cuando él fue rey de Israel, Israel era una nación independiente. David había conquistado y derrotado a todos los enemigos de Israel. Nadie le podía hacer frente. David era un guerrero y conquistó. Cuando David le pasó el reinado a Salomón, Salomón nunca tuvo que pelear. Fue una época de paz porque David había conquistado allá a todos los enemigos de Israel. Nadie le pudo hacer frente porque era un hombre conforme al corazón de Dios.
Pero vemos que Israel fue desobedeciendo, se fue apartando del corazón de Dios, al punto que esta nación independiente se hizo en dos naciones, el norte y el sur. Se hizo en dos reinados, y a los cuantos años Israel fue conquistado por los asirios, y a los cuantos años más Judá fue conquistado por los babilonios, al punto que fueron destruidos. Y Zacarías viene y les da buenas noticias de que algún día vendrá un rey que traerá paz y destruirá a todas las naciones malvadas y traerá bendición sobre bendición. Y eso es lo que Israel esperaba. Por años, Zacarías profetizó esto 500 años antes de la venida de Cristo. Por años ellos estaban buscando quién era el Mesías, en dónde está el Mesías, cuándo llegará el Mesías. Y 2020 años atrás nació el Mesías y había llegado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Había llegado, mis hermanos. Por fin había llegado el Mesías al cual tanto esperaban. Mis hermanos, y esta no es la única profecía que habla acerca de la victoria que traería el Mesías sobre las naciones. No es la única profecía en donde habla acerca de Dios, de que el Mesías iba a derrotar y destruir a toda nación malvada. Cuando tú lees todos los libros de los profetas, todos ellos declaran de que cuando el Mesías venga, Él traerá consigo mismo su reino. Y esto es lo que ellos estaban esperando. Quiero que veamos unas de estas profecías. Vayan conmigo a Isaías capítulo 42. Veamos qué otro profeta dijo esto. Isaías capítulo 42, versículo 1. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Miren lo que Isaías dijo. Dijo, he aquí mi siervo, yo le sostendré. ¿Qué dice ahí? Mi escogido. Iba a venir el ungido, el escogido por Dios, que era su hijo, en quien mi alma tiene, ¿qué dijo Dios? Contentamiento. He puesto sobre él, mi escogido, mi espíritu. Él traerá, ¿qué dice ahí? Justicia a las naciones. Esto serán muy buenas noticias. Israel estaba esperando, wow, ¿cuándo vendrá el escogido de Dios? En la cual tendrá el espíritu de Dios para vencer a las naciones. ¿Cuándo vendrá? Miren lo que dice Isaías 61. Vayan conmigo a Isaías capítulo 61. Vamos a leer versículos 1 al 4. Aquí hay otra profecía del ungido. Y miren lo que dice. ¿Lo tienen? Y pongan mucha atención a estos versículos porque van a ser muy, pero muy importantes. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está, ¿qué dice ahí? Sobre mí. Porque me ungió Jehová. Jehová me ha escogido. Me ha enviado, ¿a qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Acaso no eso suena muy bueno? Dios dice, vendrá mi ungido y él hará todas estas cosas. Ahora vayan conmigo a Lucas.
Veamos cómo todo esto tiene sentido. Miren lo que dice Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan, digan amén. Miren lo que dice Lucas 4, 16. Dijo, hablando de Jesús, dice: vino a Nazaret Jesús, donde se había, ¿qué dice? Criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó, ¿a qué? A leer. Y se le dio el libro del profeta, ¿quién? Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, que por hecho es lo que acabamos de leer. Miren lo que dice el verso 18. El Espíritu del Señor está, ¿qué? Sobre mí. Por cuanto me ha, ¿qué? Escogido, ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, Jesús lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y Jesús, comenzando a decirles, les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús les estaba diciendo: esa profecía que dio Isaías, yo soy el cumplimiento. Jesús dijo: yo soy el ungido que ha venido a proclamar buenas noticias. Yo soy el escogido de Dios a la cual su espíritu reposa. Yo soy el Cristo, el Mesías, el que ha venido a liberar a los cautivos, a sanar al oprimido, a levantar a los quebrantados, a vendar sus heridas. Cristo Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Estas eran muy buenas noticias. Y Jesús vino a establecer su reino, mas no antes de predicar arrepentimiento. Hermanos, como podemos ver, la venida del Mesías había llegado. Ahí estaba, mero enfrente de ellos. El Mesías que Israel por 500 años había estado esperando, por fin estaba enfrente de ellos, hablándoles directamente. Gloria a Dios. Lo que tanto habían anhelado estaba frente, mero a ellos, hablando con el Dios encarnado, cara a cara. El Mesías había venido, ¿para qué? Para establecer su reino santo. Él vino para establecer su reino celestial. Pero antes de establecerla, la gente, el pueblo, necesitaba estar lista para ella. Porque no toda persona puede entrar en ella así por así. Tenían que estar listos y preparados para poder entrar en ese reino que el Rey Cristo iba a instituir. Nadie puede entrar al reino de Dios si no tiene al Rey en el corazón. Es por eso que Juan el Bautista vino antes de Cristo. Juan el Bautista vino para preparar el camino para la venida de Jesucristo. Juan el Bautista, mis hermanos, fue enviado para preparar los corazones de la gente. Y les predicó arrepentimiento, porque el reino de Dios se acerca. El reino de Dios ha llegado. Y para poder entrar en ese reino, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tiene que haber dentro de ti un cambio de corazón. Porque el reino que el Mesías iba a traer iba a ser un reino justo. Dios, sin embargo, mis hermanos, no encontró frutos dignos de arrepentimiento en ellos. Encontró unas personas que lo siguieron, que creyeron en Él. Pero la nación que tanto lo anhelaba y esperó 500 años por Él, cuando llegó, no estaban listos para recibir el reino.
no estaban listos para entrar en el reino. ¿Por qué? Porque no se querían arrepentir de sus pecados. Cuando Dios llegó, no halló en Israel frutos dignos de arrepentimiento. A lo contrario, lo único que Jesús encontró en ellos fue desprecio, fue odio y un rechazo. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 que Jesús vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. No estaban listos. Jesús vino a los perdidos, mas los perdidos de Israel se creyeron santos. Los fariseos no necesitaban un doctor. Ellos decían, nosotros no estamos enfermos. Él vino, el rey, el Mesías, el ungido, vino a cambiar el corazón de ellos para que pudiesen entrar en el reino, mas ellos solo querían aparentarlo en lo exterior. Jesús vino, mis hermanos. Lo que tanto anhelaban había llegado, pero había una condición. Arrepiéntete de tus pecados y sígueme y cree en mí y tendrás vida eterna. Jesús vino para salvarlos del pecado, mas encontró en ellos que lo único que deseaban era libertad de las naciones. Mas Jesús iba a hacer eso, pero no más antes de que ellos tuvieran un corazón arrepentido. En ese día que Jesús, mis hermanos, entró montado sobre el asno, el Evangelio de Mateo nos dice que muchos adoraron a Jesús y dijeron, ¡Hosana! Muchos dijeron, aquí está el Hijo de David. Muchos dijeron, ahí está el Mesías, el Rey. Y mucha gente empezó a llorar, mis hermanos. Muchos empezaron a adorar. Muchos de hecho se postraron y pusieron ramos. Por eso se llama Domingo de Ramos. Pusieron ramos y sus mantos en el camino para que Jesús pasara sobre ellos en señal de honor. Y adoraron a Dios y dijeron, aquí está el que tanto hemos anhelado. Y adoraron y dijeron, Hosana. Sin embargo, mis hermanos, lo hicieron, no porque querían al que estaba montado sobre el asno, sino lo hicieron porque dijeron, este es el que nos va a salvar de los romanos. Cristo quería hacer eso, pero no más antes de primero salvar sus corazones. Pero no estaban listos. Lo único que Israel quería, mis hermanos, es ser la nación gloriosa de antes. Lo único que ellos querían es estar bien físicamente y tener el templo y tener religiosidad y tener los sacrificios y que nadie los moleste y que vivan en la tierra en paz, mas no les importaba el corazón. ¿Y qué realidad para hoy en día? Mucha gente solo desea las bendiciones de Dios. Quieren que Jesús venga a ellos sentados sobre un asno para darles bendición. Pero cuando Cristo dice, necesitas un cambio de corazón, ahí la gente dice, ¿sabes qué, Jesús? Lo que tú dices es muy difícil. Mejor me regreso al mundo. Cristo Jesús viene con su galardón. Viene con su bendición de lo alto, pero tienes que poner tu fe en el Rey del reino de los cielos. Lo único que querían era un templo hermoso, con piedras preciosas. De hecho, Jesús, sus discípulos le dicen a Jesús, Jesús, mira este gran templo. Y Jesús le dice, eso de nada sirve. De cierto os digo que ninguna piedra quedará sobre otra. Deseaban los lujos, deseaban el templo, mas habían rechazado al Rey del templo. Lo único que querían era religiosidad, mas no querían un cambio de corazón. ¿Y cuánta gente alaba a Dios de labios, mis hermanos? Mucha gente busca la mano de Dios, pero no buscan el rostro de Dios.
Quieren los panes y los peces, mas no quieren el corazón y una relación con Cristo Jesús. Mucha gente les encanta la religiosidad, pero nunca cambia. Muchas personas que han venido a la iglesia por 20, 30, 40 años, más aún no han cambiado. ¡Qué tristeza! Eso es un fariseo que desde su niñez ha crecido y se sabe la palabra y se sabe la ley, mas esa palabra no ha penetrado y cortado su corazón para que Cristo entre. No se trata de solo de venir a la iglesia, sino de que cuando vengas a la iglesia, Cristo esté en tu corazón. Mucha gente alaba a Dios con rencor. Alaba a Dios con envidia en el corazón hacia su prójimo, con celos en el corazón, con odio en el corazón. Mucha gente alaba a Dios mientras habla mal del prójimo al próximo día. Muchos alaban a Dios, pero para discutir toda la semana con sus cónyuges. Mucha gente llega a la iglesia el domingo solo para entrar al carro, irse peleando todo el camino otra vez a la casa, como que si nada ha pasado. Mucha gente, mis hermanos, alaba a Dios, pero durante la semana anda hablando mentiras y chismes de los demás. Alaban a Dios el domingo en pura religiosidad, solo para quejarse de todo lo malo que hacen los líderes y el pastor. Alaban a Dios solo para andar en muchas mentiras durante la semana. Alaban a Dios el domingo, pero durante la semana andan haciendo cosas a escondidas, pensando que nadie los ve, pero Dios los ve. Eso es religiosidad. Que eso no seas tú. Que cuando Cristo venga encuentre en ti una adoración que le cause no llanto de tristeza, sino llantos de alegría. Cristo Jesús, al recibir esa gran bienvenida, esa gran adoración de Hosana, cuando termina de cruzar, se voltea hacia ellos y empieza a llorar. A llorar porque sabe que esa adoración no era real. Empieza a llorar porque sabe que esa adoración a la cual él recibió fue pura religiosidad. Empieza a llorar porque sabe que esa adoración que acaba de recibir no era genuino, no era a través de un corazón que lo quería a él. Y eso es lo que mucha gente hace. Si tú, mis hermanos, vienes a la iglesia, pero durante la semana vives todo lo contrario, eres tú una persona religiosa y nada más. Cristo Jesús no vino a buscar los religiosos. Los religiosos abundan. Los religiosos abundan. Pero Cristo viene para los que tienen un corazón transformado, para los que tienen un corazón cambiado, para los que tienen un corazón que se han arrepentido, que cuando Jesús venga, como Pedro estaba en su barca y viene el Mesías, él no sabía que era el Mesías, pero viene el Mesías y le dice: tira tu red al otro lado. Y dice: Señor, nosotros hemos pecado toda la noche, mas no hemos recibido nada, pero a tu palabra te hago caso y lo hago. Y de repente, mis hermanos, la red de Pedro se empezó a llenar de tantos peces que se empezó a reventar la red. Es ahí cuando Pedro se dio cuenta de que ese hombre ungido no era cualquier hombre. Se miraba como un hombre común y corriente, mas en su palabra y en obediencia a su palabra iba poder, tenía poder. ¿Saben lo que hizo Pedro? Va, deja sus redes, ya ni le importa sus pescados, sus peces. Lo que hace es se postra ante Jesús y le dice: aléjate de mí,
aléjate de mí, ni te acerques a mí, porque yo soy un hombre pecador. ¿Ustedes creen que eso le agradó el corazón de Cristo? Eso es lo que toca el corazón de Dios. Un corazón contrito y humillado, que ha reconocido que es un vil pecador y necesita al Salvador que lo salve, no de una nación, sino su corazón. Eso es lo que Cristo vino a buscar, mas no lo encontró. Pero que en ti Él halle un corazón que ha entendido que necesita un Salvador. Hermanos, no podemos alabar a Dios y en el carro andar en pleitos. No podemos alabar a Dios y toda la semana estar gritando y enojando con todo el mundo. ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está la paz? ¿En dónde está la bondad? ¿En dónde está la santidad? ¿En dónde está el dominio propio que se supone que tú tienes? Hermanos, Cristo vino, pero no halló corazones arrepentidos. Vio más allá de esa adoración y esas hosanas, vio el corazón de donde venía. Cuando tú digas hosana, que Dios vea en ti un corazón dependiendo de Él. Que Él vea en ti un corazón que lo ama, que hace todo para agradarlo, que vive para Él. Otra cosa, Israel estaba sumamente enfocado en el gobierno romano, que había perdido el punto primordial de la venida de Jesucristo. Lo voy a repetir. Israel andaba muy enfocado en el gobierno romano, tratar de vencerlos y que el Mesías los venciera, que olvidaron el punto primordial de la venida de Cristo. Jesús vino a darles paz de corazón y descanso del alma, mas ellos querían paz nacional. Y muchos cristianos hoy en día han caído a lo mismo. Muchos creyentes hoy en día, mis hermanos, se han enfocado más en la política que en Dios. Se enfocan más en un cambio de gobierno. Cambien al presidente, cambien al Senado, cambien a esta mujer o a este hombre, cámbienlo. Y se enfocan tanto en ello que han perdido el enfoque de la razón en la cual Cristo vino. Y es cambiar tu corazón. Mucha gente se enfoca en un cambio de gobierno y leyes en vez de obedecer las leyes de Dios que ya están. Y en vez de enfocarse en el que Cristo gobierne en sus corazones, se enfocan en el gobierno terrenal. Hermanos, que eso no te pase a ti. Las multitudes buscaban un Mesías que los rescataría políticamente y a nivel nacional. Y habían perdido la esencia de su venida, que era salvar sus corazones. Hermanos, muchas veces tratamos de cambiar a la gente con leyes humanos, cuando es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que los puede cambiar. La ley, el gobierno puede legalizar todo tipo de inmoralidad. Lo pueden hacer. Y de hecho lo van a hacer. Y el mundo irá de mal a peor. Y van a legalizar y permitir todo tipo de perversidad. Mas el que tiene el cambio de corazón, aunque sea legal practicarlo, pero porque sabe la ley de Dios, no lo hará. Porque no es la ley que lo cambió del gobierno, sino las leyes de Dios que lo han transformado. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Hermanos, Dios algún día pronto reinará en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Y Él en ese momento va a destruir
a toda nación a la cual no los sigue, los destruirá a todos. Y se cumplirá la profecía de Zacarías, se cumplirá la profecía de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel, de todos los profetas. Se cumplirá en su segundo retorno. Pero mientras tanto, lo que Dios quiere de nosotros no es una revolución del gobierno, sino una revolución de santidad que comienza en ti, que comienza en tu corazón. Una justicia que comienza no en el gobierno de Estados Unidos, sino una justicia que comienza en ti. Y que tú y yo vayamos a proclamar lo que Él ya hizo por nosotros. Y que cada uno de nosotros seamos un Juan el Bautista, el que prepara el camino para la segunda venida de Cristo Jesús. Juan el Bautista fue enviado para preparar la primera venida de Cristo. Pero tú y yo fuimos llamados y enviados para preparar su segunda venida, porque Él viene pronto. Jesús no tarda en venir. Cristo viene pronto para la iglesia. Y esta vez Él sí va a establecer su reino. Y la persona que no tiene un corazón arrepentido no entrará en ese reino. Y no habrá una tercera venida. Esta será la última. Así que asegúrate, mis hermanos, de que tú estás listo para recibir el reino y el rey del reino. Déjame decirte, mis hermanos, que en su primera venida Jesús vino montado sobre un asno para traer paz. Pero en su segunda venida Él no viene montado sobre un asno. La Biblia dice que Él viene montado sobre un caballo blanco. La primera vez Él vino en paz. La segunda vez Él viene para pelear. La primera vez Él vino en un asno para darte paz con Dios. En su segunda venida Él viene para traer paz a las naciones. En la primera venida Él vino montado sobre un asno para que tú creyeses en Él. En su segunda venida Él viene para destruir a todo el que en Él no cree. Él viene montado sobre un caballo blanco. No de una forma humilde como lo hizo la primera vez, sino que en su segunda venida Él va a venir con todo su esplendor, con su corona puesta y con todo su ejército con Él para conquistar y cumplir estas profecías. Y todo aquel que se ha arrepentido, que está caminando en justicia, que está buscando el corazón de Dios, entrará en aquel reino y reinará con Él. ¿Cuántos quieren eso? Para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. En ese día, mis hermanos, Cristo vendrá no para preparar a los corazones. El tiempo de preparar tu corazón es hoy. El tiempo para alistar tu corazón es hoy. Jesús no va a venir para preparar al corazón, sino para arrebatar a los corazones que ya están listos. Iglesia, tú que aún estás a tiempo, recibe al Rey de paz en tu corazón. Él vino montado sobre un asno para entregar su vida por ti. Tú que estás a tiempo, entrégale tu vida. Ponte a cuentas con Dios y vive cada día para la gloria de Dios. Dejemos ya toda hipocresía. Dejemos ya toda mala palabrería. Dejemos ya toda ira y contienda. Dejemos ya toda calumnia y mentira. Y vivamos en la verdad. Porque Cristo para eso vino. Para eso vino Cristo Jesús. Que tu adoración, mis hermanos, no le sea a Dios una tristeza, sino que le sea a Dios gloria. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Padre Santo,
Te doy gracias por esta palabra.